Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Línea Amiga, la línea de psicoconsejería, dirigido, pensado, coordinado por la doctora Adriana Gómez Peña, psicóloga clínica, y su consultorio que es Psicosentir y Actuar. También le damos gracias a John Álvaro Vázquez, que también se dispone para venir acá y se dejan utilizar por el Ruach, por el Espíritu Santo, para tener estos temas interesantes. Venimos con unos temas que son de interés para toda la comunidad, para toda persona, para todo creyente y para la iglesia en general. Adrianita, Dios te bendiga, bienvenida a tu casa, Línea Amiga por la Estación del Cielo. Hola a todos, pero muy buenas tardes. Qué rico estar nuevamente aquí en Línea Amiga a través de la Estación del Cielo. Bueno, la semana pasada no pudimos estar porque las personas, no sé si todos sabrán, pues aquí en Colombia sí, de pronto aquellos que viven en el exterior. Nosotros la semana pasada tuvimos una situación, que diría yo, de orden público. Sí. Hubo unas manifestaciones, unas marchas, bueno, se encontraba el señor presidente aquí en esta ciudad y eso llegó a que de pronto hubiese unas calles que las cerraran. Incluso aquí cercano a la emisora donde se encuentra ubicada en el sector, queda cerca de la base aérea, es precisamente donde llega. Entonces, bueno, por temas de seguridad también dijimos, listo, vamos a hacer un alto, paremos. Pero nada, aquí estamos nuevamente, retomamos con toda para continuar en un tema que venimos ya desde esta semana trabajando bastante. Un tema que pensaríamos nos va a llevar mucha tela por cortar, porque es preciso y necesario, y más en estos tiempos tan complejos, en estos tiempos donde si no tenemos claro el concepto de quiénes somos, de quién es nuestro Padre, de realmente qué estamos haciendo en relación a nuestra familia, a nuestro hogar, a nuestra vida, pues simplemente nos perderemos y es desafortunadamente lo que está pasando mucho hoy en día. Entonces nosotros estamos hablando acerca de la identidad, venimos tocando temas bastante importantes, bastante álgidos, porque como lo hemos mencionado, de ese tema, de ese gran título, se desprenden unos subtemas que es supremamente importante retomarlos, hablarlos, por supuesto a la luz de la palabra del Eterno y trayéndolo hoy en día a lo que representa, hoy en día a lo que es un hogar, a lo que es una familia, a lo que es un diario vivir, y traerlo desde la psicología hoy en día a lo que está sucediendo. Entonces eso hace, por supuesto, que se nos expanda más el tiempo que llevamos con este tema. Pero como decimos, no tenemos afán, y mientras el Padre nos permita continuar aquí, pues así será. Bueno, claro, te saludo, coequipero, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Ya hay parte de la familia, ¿no? Total. Desde hace rato, ¿no? Chalón a todos, agradecido con el Eterno como siempre. Bendito el Creador que nos da y nos regala este espacio para poder estar con ustedes. Amén. Todos los miércoles, aquí al lado de Álvaro y de Adriana, que son unos siervos completos del Eterno. Y amén. Estamos aquí con una misión, con un propósito que el Eterno coloca en nuestros corazones y en nuestras mentes. No, nada, aquí, gracias al bendito, vamos a seguir hablando del Eterno, que es lo que creo que lo que más nos fascina, nos gusta a nosotros. Exacto. Y ojalá tuviéramos todos los días este espacio para poder hablar de su palabra. Así es. No tenemos todos los días este espacio, pero tenemos la gran privilegio de todos los días estar con Él, de conectarnos a Él, que es lo más importante, de estar en Él, en su presencia, en su amor. Total. Y en su gracia, que es uno de los temas que vamos a tocar hoy, que vamos a dar continuidad, que damos continuidad con ese tema, en su gracia. Pero recuerden lo que hemos mencionado, tiene su pero. Esa letrica pequeñita que a veces no queremos leer y que no queremos como interiorizar, y es importante que lo tengamos muy presente. Pero antes de eso quiero confirmar, Alvarito, ¿ya se conectó John? No, aún no, todavía no está conectado, no está en línea. Bueno, estamos esperando porque hoy, qué rico, qué bendición, John Jairo Cortés desea acompañarnos, estar con nosotros desde la virtualidad. Para nosotros siempre será bienvenido. Eso también hace parte de su casa y es muy importante todo lo que
Dios nos puede aportar y nos pueda dar a todos. Bueno, pues entonces mientras se va conectando, vamos nosotros primero a hacer como un breve resumen de lo que hemos venido hablando. Hace 15 días tocábamos y empezamos a hablar del tema de la gracia y tocábamos un caso muy, muy particular, que es incluso la primera vez en la palabra donde se menciona este concepto, y Noah, de Noé. Hablamos un poco de la historia de él, de cómo, como lo dice la escritura, hombre que halló gracia delante del Padre, delante del Eterno. Pero ese hallar gracia no es porque, ay, tan bonito mi hijo, tan querido, ay, es que es tan bello, o hagámosle un favor. No, eso tiene, como lo decíamos ahorita, una connotación muy especial. Correcto. Que desafortunadamente hoy en día se ha tergiversado ese concepto y creemos que ya tenemos la gracia del Padre, entonces eso implica que solamente sonreímos y todo se nos dará y todo se nos será hecho, y no es así. De hecho, si retomamos un poco la historia de Noé, ¿qué le dijo el Padre a Noé que hiciera? Que construyera un arca en un tiempo donde ni siquiera ellos conocían qué era la lluvia, en un tiempo complejo. Eso tenía un propósito, por supuesto, y la escritura nos dice que eran tiempos donde el corazón maldad del hombre, exacto, y la maldad era muy alta. La maldad era muy alta, el corazón del hombre, mucha maldad. Pero Noé siempre supo manejarse al margen de eso. Siempre estuvo totalmente por fuera de lo que implicaba esa maldad. Yo recuerdo que hasta John Álvaro nos hablaba un poquito de esa maldad y una cantidad de cosas que se hacían allí, que es complejo. Los invitamos a que retomen la palabra, por favor, lo estudien. Para que se contextualicen. Exacto, para contextualizarse frente a eso, que no está para nada lejos de lo que sucede hoy en día. De lo que estamos viviendo. De lo que vivimos hoy en día. Entonces, lo especial aquí es que Noé fue un hombre que escuchó la voz del Padre, hizo Shema, y aquí ya hemos hablado lo que representa esa palabra, y es escuchar con entendimiento para obedecer, ¿vale? Entonces, él escuchaba la voz, él tenía una relación, una conexión con el Padre muy clara, muy directa, a partir de la obediencia. Y lo hemos hablado mucho también de lo importante que es, porque el Shema es precisamente eso: yo escucho al Padre, pero entonces yo pongo por obra eso que el Padre me está diciendo, yo estoy obedeciendo. Y eso llevaba a que Noé tuviera unas condiciones muy particulares, muy específicas. Dentro de ellas, que era un hombre justo, recto, honesto, un hombre íntegro, un hombre muy, desde una perspectiva objetiva. Él no se dejaba llevar por sus emociones, ni por la Correcto. Subjetividad, ni es que yo pienso, o la teoría me dice, o yo creo. O en mi humilde opinión. Mi humilde opinión. O es que mire que, no, es que hoy en día lo que está sucediendo, y entonces si yo veo que 20 cogen para la derecha, yo cojo para la derecha, porque es que para la izquierda apenas hay 2, entonces me da miedo. No se dejaba llevar por esas corrientes, por esos momentos, por esa maldad de los varones. No se dejó permear. Total, palabra clave, no se dejaba permear, y llegó a hacer, a cumplir, a obedecer lo que el Padre le ordenó. Eso en particular hizo que hallara gracia delante del Eterno. Por eso decíamos ahorita, no es simplemente porque existamos, no. No es por existir que tenemos la gracia. Es porque cuando nosotros realmente nos rendimos al Padre, nos humillamos delante de Él, nosotros y obedecemos, escuchamos su voz, obedecemos, tenemos en cuenta esa letra pequeñita que no nos gusta, y realmente empezamos a trabajar en pos de eso, vamos a hallar gracia delante del Padre. Y gracias lo hemos también en su momento, como hablaba un poco acerca de lo que representa ese concepto, un poco lo que es un favor, un regalo que el Padre nos da, algo que no nos merecíamos, pero Él, sabiendo que, digamos, hay una condición especial en nosotros, en la persona. En este caso retomo nuevamente a Noé. Él dijo, venga, es que Él es justo, mire, mi hijo
Mi hijo no se deja mover porque es que allá hay mujeres bonitas, o porque es que vamos de fiesta, o porque no, es que yo le pido perdón mañana al padre, le pido perdón y entonces él ya no pasa nada y me cambia. No, porque fue totalmente claro, radical y tenía en su mente muy, muy claro lo que representaba seguir al Padre, o amarlo y obedecerlo. Entonces, eso hablamos de la gracia, que es ese favor inmerecido, ese regalo que el Eterno nos da siempre y cuando realmente estemos alineados a su palabra y a lo que Él nos dice. A lo que Él nos dice, correcto, sí. Y también hablábamos del significado, porque esta palabra pues aparece, creo que se cree que la palabra gracia solamente aparece en el Nuevo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento, sí, sino en el pacto renovado, ¿cierto? Sí. Y no, mire que aparece por acá en Génesis 5, 6, 5, donde viene a aparecer, para ser más preciso, en Génesis 6, versículo 8, donde dice el Creador, pero Noab halló gracia a los ojos de Adonai, de Dios. Exacto. ¿Sí? Y esa palabra gracia es una palabra en hebreo, decíamos hace 8 días, hace 15 ya, que viene una palabra hebrea que es Gem, que viene una raíz en hebreo que es Hanaam. Y Hanaam significa bondad, agradar, favor y misericordia. Clave esa última palabra, que es misericordia, porque de ahí se desprende realmente de dónde viene la gracia. Entonces, como vemos, no aparece la gracia solamente en el pacto renovado, que es el Nuevo Testamento, sino que viene de mucho tiempo atrás. Como decía Adriana, Noé, como se apartó de la maldad, no se dejó permear de la maldad, pues el Creador halló gracia. Pero detrás de esto hay un fondo, en qué momento Noé alcanzó esa gracia. ¿Sí? Y es importante, discúlpame algo ahí que tú mencionabas, es importante porque para que él se pudiese apartar, Noé se pudiese apartar de esa maldad, él debía tener claro algo, unos parámetros, unas leyes, unos estatutos que el Padre le entregó. Correcto. Y ahí es donde entra la ley, que es muy importante porque a veces suele haber algún tipo de, no sé si será confusión, compañerito, usted me ayuda, no sé si esa sea la palabra. No hay resistencia a eso. Ok, vale, sí, está bien, resistencia a eso de decir que ya la ley no aplica y aplica la gracia. Pero repetimos, para que Noé lo tuviera claro, incluso para que nosotros hoy en día podamos tener claro, y hablando de todo este tema de la identidad, es por ejemplo como cuando tú estás con tus hijos, tú le vas a decir a tus hijos, en esa educación le vas a dejar claro unas normas, unos parámetros. Como cabeza de hogar, papá y mamá, ustedes dejan claro unos estatutos, unas normas en la casa, ¿vale? Precisamente ¿para qué? Para que sus hijos entiendan hasta dónde deben llegar, cuáles son los límites que deben establecer con los otros, con las demás personas. Correcto. Y les ayude en ese tema de no me dejo permear o yo no voy a ser asequible a los deseos del otro. ¿Por qué? Porque es que yo tengo unas normas, unos valores, unos principios que en casa ya se han fundamentado. Estructurado. Exactamente. Incluso se han dado, se han establecido, se han trabajado, se cumplen dentro de la casa. Entonces, eso hizo que Noé, por supuesto, no se mezclara en ese momento, porque la maldad era muchísima y era muy fácil, si lo hablamos, es lo que sucede hoy en día. Con estas filosofías, estas corrientes, a ti te dicen 2 por 2 es 5, tú ya lo crees porque te la venden de tal manera que tú te crees, de verdad, 2 por 2 es 5, no Correcto. es 4, te lo crees. Entonces, es muy fácil dejarse permear, pero cuando tú tienes claro esos patrones y hasta dónde llega tu límite en relación al otro, cuando tienes claro que estos son los principios que me han dado, y si yo sé que yo me paso allá, si yo llego a pasar ese límite, yo me voy a lastimar, yo me voy a dañar, perjudicado soy yo, soy yo el que me daño. Nosotros sí le fallamos al Padre, pero el Padre es inmutable, o sea, el Padre no cambia, Él no va a dejar de ser Él porque nosotros pequemos. Los únicos que vamos a fallar somos nosotros, nos vamos a dañar nosotros. Entonces, eso sí me pareció muy importante porque aquí es donde vemos donde la ley continúa y es necesaria, pero también esa gracia que el Padre nos da. Claro, no, importante lo que dices, Adriana, porque
es importantísimo y lo hemos recalcado aquí muchísimo, yo diría que en todos los programas lo hacemos, es la importancia de entregar esos valores a nuestros hijos. Amén. Sí, y la responsabilidad que tenemos nosotros como padres de familia de entregar esos valores. Ujú. ¿Sí? De entrada, ¿qué dejamos que nuestros hijos escuchen? ¿Qué Exacto. dejamos que nuestros niños vean en Vean. televisión? Acuérdense que en la televisión ustedes ven son programas, ¿cierto? Sí, señor. Ojo con esa palabra programas, te están programando. Programando. Exactamente. ¿Programando a qué? ¿A las cosas de Dios o a las cosas del mundo? Sí, total. Entonces mucho cuidado porque los valores los entregamos nosotros. Y la responsabilidad de nosotros como padres, cómo entregamos esos valores y cómo nosotros generamos y estructuramos a nuestros hijos. Cómo generamos nosotros disciplina, cómo generamos nosotros orden en nuestros hijos. Porque si nosotros no generamos esos valores con disciplina, con orden, más adelante los que nos vamos a quejar somos nosotros como padres. Total. Porque vamos a tener unos hijos rebeldes, unos hijos groseros, unos hijos que no van a querer obedecer a sus padres, estando bajo el mismo techo. Exacto. Y no van a tener identidad. Y es correcto. Es que de ahí parte todo. Aparte. Si no tenemos esa identidad como la tuvo Noac, viene de su descendencia, ¿cierto? Ujú. Su papá, su abuelo, su tatarabuelo, ¿cierto? Que viene desde Adán. Si no entregan los valores, porque los entregan de forma oral. Exacto. Yo les pregunto a las damas de este programa, ¿usted cómo sabía que tenía que hacer dieta después de tener un hijo? Porque mamá lo dijo, porque abuela lo dijo, porque tradición. bisabuela. Exactamente. Porque hay una tradición. ¿Que hay una tradición? ¿Cierto? Ujú. Y esa tradición no se debe perder de generar esa cultura de orden, de Exacto. obediencia. ¿Hacia dónde? Hacia el Eterno. Porque donde nosotros no cultivemos este tipo de orden, este tipo de cultura hacia nuestros hijos, de este orden, de estos valores, de esta disciplina, pues la consecuencia después viene en reversa hacia nosotros. Exacto. ¿Sí? Y después nos vamos a estar quejando que es que esos muchachos tan groseros, esos muchachos tan rebeldes, etcétera, etcétera, etcétera. O más y aún, se vuelven viciosos, se vuelven delincuentes, Ujú. ¿cierto? O lo que decía ahorita Adriana, esas corrientes, esas filosofías, se pegan por esas corrientes, esas filosofías y viven de la filosofía. Exactamente. Sí. Entonces es importante entender eso. Ahora también decía Adriana, pues de que no son la gracia y la ley, mal llamada la ley, sino que es una instrucción que Es nos da una el instrucción. Creador Total. en ese manual de vida que es la Torá, la Biblia, ¿cierto? Ujú. Pero se cree de que ya hay 2 episodios, ¿sí? O sea que tenemos 2 etapas. La primera, la de la ley, Sí. ¿cierto? Y la segunda, la gracia. Y que la ley se dio por Moisés y que la gracia se da por Yeshua, Por Jesús. Ujú. ¿cierto? Y si vamos a Juan 1:17, ¿cierto? Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua. Ujú. Entonces, las personas se pegan de aquí, de esta parte de la palabra donde está Juan, y pues dicen de que ya no va la ley y va la gracia. Yo le pregunto, ¿en qué momento, en qué parte de la escritura del pacto renovado del Nuevo Testamento, la palabra de Yeshua diga, o de Jesús diga, es que ya la ley no va? En ninguna parte. Y si ustedes se van a Mateo 5:17, Mateo 5:17 es que yo vengo es a darle cumplimiento a la ley. Exactamente. ¿Sí? En ningún momento ha dicho es que yo vengo a abolir la ley. Además, él dice, si usted le quita o le pone por demás, pues se mete en problemas. Exacto. ¿Sí? Más y aún, él colocó la vara más alta. Sí, sí. Según la escritura, la ley, si esto no es ley, entonces yo quería preguntar, ¿qué es esto? Él dice que usted, estando casado, no puede ir a estar con otra mujer, Ujú. ¿cierto? Es prohibido. Exacto. ¿Qué dice Yeshua? Yeshua dice, no más con usted ver la persona y tener lascivia con esa persona, ya está pecando, Ya está adulterando. ya está adulterando. Entonces yo veo que Yeshua la puso más fuerte. Y así con todos los mandamientos, porque ni Claro. hablar de no matar, por ejemplo, el hecho de sentir rabia por una persona, ya.
O hablar mal de esa o persona. hablar mal de esa persona, ya. La maledicencia de la lengua, no solamente matar, es que usted le metió un tiro a Sí, alguien. que literal lo hizo, Sí, ¿no? el es solo solamente- pensar. Exactamente. Correcto. Solo pensar. El solo pensar ya El se solo convierte pensar. en pecado. Exactamente. Correcto. Entonces, con nuestras palabras destruimos, Total. matamos. Lo estamos viendo en Colombia, ¿Sí? con lo que pasó con Miguel Uribe. Correcto. Las palabras fueron las que llevaron a ese atroz crimen, ¿no? Que lo tiene a él al borde de la De la vida muerte. o la muerte. Exacto. Aunque me llegó un cliente que es médico a la empresa y él me dice que definitivamente Se va. Sí, Bendito eso están Dios. diciendo. Bendito sí, Dios. pero estoy Los que aquí, saben. pero aquí es donde estamos nosotros. ¿Qué Dios tenemos nosotros? Exacto. Sí, ¿En quién creemos nosotros? ¿Quién hace los milagros? ¿Quién creó el mundo? ¿Quién creó el cielo, la tierra? Y Todo. nos a nosotros aquí. si es su Sí. voluntad, Correcto, se levantará correcto. para que la gloria de Dios se manifieste. Se Amén. manifiesta. Entonces, estamos aquí por emuná, Sí. Por fe. Por esa Sí. fidelidad, por esa porque lealtad. creemos, estamos convencidos de que Él es el del poder. Amén, amén. Amén, así es. Nadie más. Por encima de Él no hay nadie. Y Él nos da la vida y nos la puede quitar, ¿no? Total. Así es. Claro. Y el hecho de que de pronto lo llame a Miguel Uribe no significa que sea malo, porque todos vamos a pasar. Y la muerte hace parte de la caída del hombre, que ya lo hemos hablado aquí. Correcto. Exactamente. Es parte del ciclo. de del ciclo nuestro- sí, biológico sí. que tenemos, natural. Y debe pasar. Entonces, ¿se imaginan en, Sí. en casa? Miren lo que ustedes están diciendo tan importante de la palabra, de solamente compensar las palabras como dañan. Yo digo, esas palabras que dicen papá y mamá a esos hijos. O sea, no nos vamos tan lejos, no. Pongámoslo cada uno en su hogar y yo invito cibernautas a eso. Precisamente hablando de la identidad, de la gracia, de la ley, de la justicia, de lo que somos y lo que representamos dentro de un hogar. ¿Qué pasa cuando papá o mamá en medio de su enojo le habla feo o ni siquiera en medio de su enojo a veces? Maltrata. Sí, o llegan muy cansados exacto, entonces ahí es donde uno dice, entonces, y la gracia que, y la ley que, lo traigo también como revisando todo eso, como analizando, y por supuesto frente al tema que nosotros venimos hablando desde el año pasado de los detractores de la familia, Correcto. de lo que está sucediendo hoy en día, porque es que es más fácil decir eso, es más fácil, es tan fácil dañar, destruir, acabar, es tan fácil hacerlo, y eso, no, es que yo estaba enojado, no, es que me equivoqué, Se me salió. no, es que se me salió, exacto, es que se me salió. Es tan fácil decirlo, es tan fácil que caigamos en eso. Y ahí es donde uno dice, y vuelvo y retomo el tema de Noé, yo digo, tremendo en ese tiempo, Dios mío, y cómo habrá hecho ese varón para, no, es que me salió, no. O sea, ser claro, yo me imagino que él tuvo que haber sentido... Tener firmeza. Sí, mucha firmeza y tener celo, digamos, con el padre referente a todo lo que pasaba a su alrededor, porque es que había muchas cosas fuertes, violencia, maltrato, agresión, homosexualismo, había una cantidad de cosas tremendas. Adrianita, y recuerden que es lo que se denomina el gobierno humano, ¿no? Ese Correcto. periodo, ¿no? Entonces lo que tú estás diciendo es cierto. Había tanta perversión que es Sí. muy similar a lo que estamos viendo ahora, Sí. que él halló gracia. En el diccionario Strong, En Strong, sí. en Strong, habla de, bueno, obviamente, tú ya lo mencionaste en hebreo, aquí dice Haris, ¿no? Y hay una palabra que me llama mucho la atención para denominar gracia, y lo que están hablando de Noé o Noah, merecer aprobación. Y la persona que haya gracia delante del Señor es merecedor de aprobación. ¿Es Y qué? Merecedor Ajá. de Oh. aprobación, Exacto. imagínate. Ponga el dedito ahí. Sí. No la vaya a Mi no la- primera erizada del día. Por ¿En eso serio? se dice, un regalo inmerecido. Uy, Por eso. pero tremendo, o sea, se me llenan los ojos de lágrimas que Noé, que John Álvaro, que Adrianita, que sean merecedores de aprobación. Quiere decir que el Señor siente gozo al ver lo que están haciendo como obra. Y Noé halló gracia en una época, y recuerden que las escrituras hablan que en esa época
dice el Nuevo Testamento, como en los tiempos de Noé, se casaban y se daban en casamiento. Eso era fiesta, ¿no? Era fiesta, y eso era hombre con hombre, mujer con mujer. Exactamente. O hombre con animal. Sí, el bestialismo. Y así mismo va a pasar ahora. Hombre con objeto. Adrianita y John Álvaro, quizás no va a haber un barco, pero va a venir Jesús y muchos nos van a coger como las 5 vírgenes Una palabra que es Teshua, que significa obrando mal. Pero ¿cómo nos damos cuenta que estamos obrando mal? Que eso es lo que hoy queremos dar a conocer. En qué momento nos damos cuenta que estamos haciendo mal, ¿cierto? Y qué debemos de hacer bien. Lo que hablábamos hace 8 días. ¿Qué es la luz y qué es la oscuridad? ¿Qué son las tinieblas y qué es la luz? Sí. Y Pablo habla de eso, ¿no? Pablo dice que por la ley se da cuenta de que es pecador. Correcto. Exacto. Si no existiera la ley, Corintios 7. No nos daríamos cuenta que somos pecadores y que necesitamos a Cristo. Y lo que ustedes dijeron hace 15 días, no es licencia para pecar este periodo de la gracia. Correcto. No significa eso, no es la gracia que algunos quieren interpretar, que Cristo ya pagó en la cruz y entonces yo puedo hacer lo que yo quiera y meterme con la esposa y la señora y el señor con la señora del otro y el hombre con el hombre. Correcto. Eso no significa, ¿no? No hay licencia. No hay licencia. No, Cristo, estamos errados. Cristo pagó para romper ese decreto de muerte, pero tenemos que creer en Él y tenemos que ser obedientes. Has dicho algo muy importante. Hay una palabra en hebreo que es abot, que es muerte. ¿Sí? Y hay otra palabra que es kareb, que significa muerte espiritual. Entonces, esos pecados de abot no tenían cómo reconciliarse con el Eterno. Era muerte directa. Te morías. ¿Qué es lo que hace Yeshua? Que es lo que de pronto no he entendido mucho. No es que Él ya cumplió con nuestros pecados y ya. Sí, no tenemos que hacer nada. No, Yeshua vino precisamente por ese tipo de pecados que no tenían perdón por el Eterno. Exacto. Amén. No tenían perdón. Sí. Entonces, Él vino a conciliar esa parte y fue el que logró esa conciliación con el Eterno, con su Padre. Y tremendo porque, por ejemplo, los antiguos, la Biblia describe de que por la fe fueron justificados. Correcto. Fueron justificados Abraham, Noé. Pero vamos para allá. Sí. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos a entender porque es que la gracia desde el hebreo entonces sería recibir el favor, la atención o las dádivas de una persona como consecuencia de que se compadeció por su condición. Por su condición, exacto. Entonces pongamos aquí el escenario. Noach, el mundo pervertido, haciendo de todo, orgías, de todo. Imaginen esa película. Y que era aceptado, ¿no? O sea, que lo más tremendo es que era aceptado, o sea... Lo habían normalizado. Exactamente. Lo habían normalizado. Si yo no lo hago, hablo del tiempo de Noé, era como el extraño, ¿no? Lo que se dice en la palabra, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. O sea, que el malo en esa época, ¿quién era? Era Noé. Ajá. Es como un poco lo que sucede hoy en día. Si tú no aceptas ciertas políticas, ciertas filosofías, entonces tú eres el malo, ay, tan religioso, tan legalista, tan fanático, exacto. Ay, usted quedó por allá, en la otra época. Usted se cree lo último. Un dinosaurio, exacto. Emborráchese, parrandee, que eso no pasa nada. Usted tan amargado, ¿no? Entonces, yo quiero traer una palabra hoy para que la tengamos en cuenta y ahí vamos a concretar y vamos a encadenar lo que es la gracia, pero la gracia depende de algo más. ¿Sí? No es que por nada ya la gracia hizo todo por mí. No, hay lo que tú decías ahora, esa letra diminuta, pequeñita, que muchas veces en los contratos que usted por no leer dice, uy, pero yo no leí esto, pero no. Esas son ya me la aplicaron. Lo que yo les decía hace como 15 días, que hay bendiciones condicionadas. Correcto. Y hay bendiciones que no tienen condición, que dependen de Dios y Dios las da así. Pero esa, la que estás mencionando, tiene esa condición y que es lo que dice Adrianita, que me suena muy agradable, y es esa letra menuda que no leemos en el contrato, ¿no? Entonces, que dice, allí dice, bueno, tienes que someterte a claro, eso. Dice Génesis 6:9, dice, estos son los descendientes de Noach, Noah, hombre justo. ¿Noah era qué? Justo. Era perfecto entre los hombres de su tiempo. ¿Era qué? Perfecto. O sea que lo que hacían ellos no era perfecto. ¿El perfecto quién era? Noé. Noé, pero ¿por qué era? Justo. Entonces,
Sigamos con esa palabra, tengámoslo ahí. Ok. ¿Sí? Entonces después dice, caminó Noa con Adonai, con Dios. No cualquiera camina con el Eterno, porque hay una condición que dice él. ¿Sí? Si ustedes van a la escritura, la van a encontrar entre Génesis y Apocalipsis, encuentran esto. El Creador dice, yo quiero habitar en medio de ustedes, yo quiero ser mi habitación, yo quiero que me la hagan para yo estar ahí en mitad de ustedes, para yo ser su Dios y que ustedes sean mi pueblo, dice Dios. ¿Cierto? Sí. Sí. Pero existe una condición, por eso los mandé a estudiar, ubíquenla entre Génesis y Apocalipsis. Pero ustedes tienen que ser como yo soy, Ser santos. que en la palabra en hebreo es kadosh, Kadosh. y esa palabra en la traducción al verbo real significa apartados. 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 Y cuando yo hablo apartados es tener la misma condición de Dios, que es ser santo, Santo. sin pecado alguno, como lo fue Mashiach. Ujú. ¿Sí? Esa es una condición. Por eso nos damos cuenta que Mashiach es el hijo de ¿quién? Del Padre. Del eterno Dios. ¿Sí? Entonces esa condición para poder yo habitar alrededor del campamento y estar cerca del tabernáculo, que era donde habitaba, donde estaba la presencia de Dios, la Shekinah que se dice en hebreo, la bendita presencia, tenía que ser yo santo. Y para yo ser santo no tenía que tener pecado ni moral ni ritual. Entonces hay dos cosas ahí, moral y rituales. Tenía que ser totalmente limpio, como el algodón blanco, puro. Puro. ¿Sí? Ujú. Así Y debería en estar. esa época el Señor era implacable. Correcto. ¿sí? Todavía es implacable. Pero- Eso pero en el esa Padre es época- sí, él no tiene cambio. Él no, En no esa muta. época, el que era anatema, ¡pin! Aún, lo que Aún, pasa es que sí. no la vemos obvio, así claro. porque es que nosotros vemos la narración, Ajá. pero usted está aquí hoy, usted no se da cuenta qué está pasando en el mundo Ajá. y qué está haciendo el Creador. ¿sí? Exactamente. Como decir ahora en Israel qué está pasando. Sí, claro. Sí, aquí está Israel e Irán en guerra, En guerra. pero nosotros no percibimos, no sentimos la gravedad de lo que está ocurriendo. pasando, exacto. ¿sí? Bien, vamos con Génesis 7:1 y dice la palabra del Eterno, dice, dijo luego Elohim a Noá, entra tú y toda tu familia en el arca porque solo a ti te he visto justo. Tremendo. Solo a ti te he visto justo. Pero vení, encontró gracia en Noá, pero él está diciendo después que lo encontró justo. Ujú. Entonces esta palabra encontrarlo justo delante de mí en esta generación, dice, Ujú. el único justo delante de mí, el único justo delante de mí en esta generación de perversos. Entonces viene una palabra en hebreo que es sadik, Sadik. que Ujú. es justicia, Ujú. ¿cierto? O derecho o ser recto, Correcto. Ujú. ¿cierto? Entonces, según esto, la justicia, ser justo, ¿qué implica? En el hebreo, en el contexto hebreo, es vivir de acuerdo con la voluntad divina, Ujú. o sea, según la voluntad de Dios, no nuestra propia voluntad, Exacto. no nuestros propios pensamientos, ¿sí? Se refleja en los mandamientos y principalmente en los principios éticos de la Torah, Exactamente. Esa palabra ética. ¿sí? Vivir conforme a la palabra del Eterno. Si a mí está diciendo vivir conforme a la palabra del Eterno, es que aquí está el manual, Exacto. la instrucción de vida. Y no hay otro. No, es que no hay no, otro, no hay más. ¿sí? Aplicándola y ejecutándola en nuestro diario vivir, siendo obedientes a su palabra, practicando justicia, rectitud, misericordia, compasión, integridad, honestidad, humildad y sobre todo reverencia a Dios. Tremendo. ¿Sí? Entonces mire todo el contexto de una palabra que viene directamente desde el idioma original que es el hebreo y las connotaciones tan grandes que tiene. Entonces ustedes preguntaban, bueno, entonces si ser justo es todo eso, pues todo eso lo dice la palabra. Entonces yo me voy para Ezequiel 18:5 y él nos da una cualidad de lo que es ser justo y se lo voy a enunciar aquí. Dice en Ezequiel 18, versículo 5, dice, y el hombre que fuera justo, ¿el hombre que fuere qué? Justo. Justo, sadik, Ujú. el hombre que fuere justo,
e hiciere según el derecho a la justicia. ¿Sí? Que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa. Se lo voy a leer en otra versión. La persona que es justa sabe lo que es justo y lo hace. Así es. No se junta con los que van a los pequeños templos de las montañas a adorar a otros dioses falsos. Exactamente. ¿Cuántas personas inconsciente o conscientemente adoran a otros dioses? Aquí vimos una charlita Vimos de eso. que la tenemos ahí también Correcto, pendiente. ahí pendiente con Sí. el dedito ahí en el libro. Sí, Sí. ¿Usted ha visto esos negocios que tienen un gato que mantiene haciendo así? sí. O la herradura. O la herradura. O la sábila. O que le coloqué los espejos, Ajá. ¿cierto? Que es que eso me da más... Que el chi, que el Laura, que Eso, yo ni sé ahí. que me da más suerte. El que feng me- shui. El feng Esa shui. cosa. Estamos adorando a otros dioses en cosas, o sea, no ponemos la confianza total en Dios, el Padre, sino en exacto. otros dioses, que es lo que Ujú. está diciendo la palabra aquí. Ujú. Ni ponen ellos su confianza, no sostiene relaciones sexuales con la mujer de otro hombre, no tiene relaciones sexuales con su esposa. Eso está en Levítico 18:20. Que usted no puede tener relaciones con otra persona. Ujú. Y usted se va a Éxodo 20 también, aparece que usted no puede tener relaciones con otra persona que no sea su esposa Su esposa, o que no su sea esposo. su esposo, Ujú. ¿cierto? Dice no tiene relaciones con la mujer que está en periodo, dice el Creador que te cortará del pueblo, dejarás de ser parte de él. ¿Sí? Esa palabra en hebreo es kareb, porque tuviste relaciones sexuales con tu mujer en estado de menstruación. Es un mandamiento. Ujú. Entonces lo que estamos viendo aquí es que el Creador está diciendo cumplan los mandamientos, Exacto. ¿cierto? Y sigamos, no es injusta con nadie, sino que se devuelve a su deudor lo que recibió en garantía de pago. Usted no se puede quedar con las cosas de los demás. Ujú. Si usted se queda con las cosas de los demás, está robando. hurto, ajá. Eso es hurto. Entonces el Creador dice por allá, no robarás. robarás. Perdón, ¿es que Yeshua ya cumplió los mandamientos? ¿Ya la ley no existe? Entonces robar es bueno. Ujú. Entonces estar con la mujer del otro es bueno. Desear la mujer del otro es bueno, porque Yeshua dijo eso. Ni siquiera deseándola, porque ya estás embarrándola. Ya está, sí, ya estás Sí. pecando. No le roba a nadie, sino que se comparte su pan con el que tiene hambre. Usted no puede robarle al que necesita. Ajá. Tiene que compartirle. ¿Sí? Y su ropa con el que está desnudo. Entonces lo que me está diciendo aquí, que una de la cualidad de un justo, de un sadik, es obedecer los mandamientos, estudiar los mandamientos para ponerlos por obra, por Así. práctica en su vida. Exacto. Entonces, espérate un momento, es que el Creador halló gracia en quién, en Noah, pero Noah era un hombre justo, que viene la palabra sadí, y sadí significa es ser obediente a su palabra, o sea que estaba condicionado, la gracia está condicionada aquí. A la obediencia. Sí. Exacto. Y se la voy a poner porque me van a decir es que estás tocando mucho lo que llama más de uno el Viejo Testamento, que tampoco se dice Viejo Testamento, o el Antiguo Testamento, sino que se llama la instrucción, que son los 5 libros de Moisés, los profetas, los escritos como los salmos, cantar de cantares, proverbios, eso es. Entonces dice Mateo, no voy a ir muy lejos, vamos a tocar el pacto renovado, o sea, el Brit Hadashah, que El es Nuevo Testamento el que Nuevo llama. Testamento que Ujú. se llama. Vamos a Mateo 25, en el versículo 34, cuando todos estén escuchando esto, vayan y abran su Biblia o abran su app, ¿sí? Bajen una Biblia y no se pongan a ver Facebook, ni Instagram, ni TikTok, ni nada de esas vainas, sino lean la Biblia. Lean la palabra. Estudienla por ustedes mismos. Dice aquí en el capítulo 25 de Mateo, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ya está la promesa desde hace mucho tiempo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forasteros y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis,
en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos, ¿entonces quiénes? Los justos. Los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te ¿Cuándo? vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Qué responde Mashiach? Porque lo hiciste por uno de esos pequeñitos. ¿Y cuándo te vimos enfermo en la cárcel o vivimos a ti? Y dice él, y respondiendo el rey le dijo, de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Amén. Amén. Justicia, Justicia, exacto. justicia. El Creador dice en su palabra como mandamiento es que, ojo, tú no puedes robarle a nadie, ni su animal, ni de su campo, ni de nadie. Debes de respetarlo, no puedes hablar mal de nadie. ¿Qué le pasó a la hermana de Aarón y de Moisés? Le dio a Sara una Le dio enfermedad como lepra. Lepra. ¿Sí? Por mal hablar de la esposa de Moisés. De Moisés. ¿Cuántas veces no mal hablamos de los demás? Sí. Así es. ¿Sí? ¿Cuántas veces no pensamos en que el de la tienda se confunda en los vueltos para quitarle lo que ellos se ganan? ¿Usted sería capaz que va a mercar y está en la caja y la cajera le dio de más? Usted se devuelve a decirle, señora, se equivocó. Porque es una señora asalariada, un mínimo. Sí, claro. Le toca pagar a ella. Y esos son, lo que tú estás mencionando son hurtos como que probablemente la gente dirá, no, yo no hago eso, no, yo voy y me devuelvo, o yo, ¿me entiendes? No dirá, no, si yo soy justo porque... O sea, yo imposible, yo nunca. No, y probablemente, cierto, probablemente no lo haríamos. Así como lo estás colocando, no lo haríamos. Pero es que no se trata solamente de eso. Claro. ¿Ya? Ahí es algo importante para tener en cuenta y dentro de la justicia es mirar realmente yo cómo estoy cogiendo el mandamiento, cómo estoy estudiando el mandamiento, cómo lo estoy colocando en práctica, entendiendo lo que realmente implica cada uno de ellos. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de hurto, ya que lo estabas mencionando, son demasiadas cosas. Es el tiempo. Es cuando yo sé que yo debería dar de más para esa persona, pero no lo hago. ¿Por qué? Por mi ego, por mi orgullo, por mi soberbia. O porque yo digo, no, pues esa persona tiene porque le voy a dar. O sea, son muchas cosas en las cuales uno debe entrar a analizar y a pensar. Claro. Y ahí es donde decimos, ¿realmente somos justos? El Creador dice, cuidado con los huérfanos, cuidados con las viudas, cuidado con los enfermos, cuidados con los que están en la cárcel, cuidado con los necesitados. Cuidado con ellos. Sí. Entonces había un video en Nueva York, había un señor ahí donde salen las escaleras de los subterráneos, de los trenes. Pasaba un judío y un señor sin camisa con ese frío en Nueva York. Y esta persona lo que hace es quitarse su ropa y ponérsela a esa persona. Yo le pregunto, ¿usted pensaría, uy, pero es que yo me acabo de comprar esta camisa, yo no se la colocaría a la persona? O el frío, ¿no? Que hace, sí, claro. Que hace allá, ¿no? Nosotros sí somos capaces de quitarnos y darle a otra persona. De quitarnos, no de ir al closet, esto es lo más viejito que tengo. No, anda con la pinta nueva. Usted es capaz de quitársela. Exacto. Usted es capaz, a usted se le acerca a alguien a pedirle, ¿usted le da fácilmente a alguien? Exactamente. Usted piensa, se está volviendo rico con esto. A mí me toca trabajar fuerte para ganarme la plata. ¿Y quiere que le diga una cosa, amigos? El Creador ha colocado administradores de otros. Y a usted lo ha colocado como administrador. Así es, amén. Sí, y si lo colocó como administrador es porque el Creador lo dotó para ser administrador. Pero a usted le corresponde un deber, que es ayudarle a esas personas que no sabían administrar, darle para lo que necesita. ¿Sí? Eso se llama bondad. Justicia, estamos hablando de justicia, sadik, pero también significa bondad, misericordia, benevolencia. Esa palabra benevolencia, o sea, ¿realmente nosotros lo somos? Pero nosotros sí queremos que Él sea con nosotros benévolo, amoroso, que nos dé de todo si hablamos materialmente. Nos perdone 70 veces 7 y hasta más. Hasta más, pero nosotros perdonamos, ahora que toca esa palabra. Sí.
lo hacemos, perdonamos a los demás. Claro, Él sí la tuvo con nosotros, ¿no? Correcto. La tiene todo el porque tiempo. envió a Yeshua a que muriera por nosotros en la cruz del Calvario. En Santiago capítulo 4, versículo 17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es pecado. Entonces cuando no hacemos lo que debemos hacer, se nos cuenta como pecado, ¿no? Claro. Sí. Hay un proverbio 3:27 que dice, si tienes poder para hacer el bien, no te rehúses a hacérselo a quien más lo necesite. Y en el 28 dice, no le digas, ven mañana teniendo para haberle dado, ¿no? Correcto. Es que no te doy hoy, ven mañana, que a veces es muy común en uno, ¿no? Vení mañana que yo te doy. Si tiene, ¿por qué no le da? Correcto. Y es el tema principal, ¿no? El tema de la justicia que vemos en lo que se conoce como el Antiguo Testamento, que tú ya hablas del nombre real, y es la justicia porque el Señor demandaba con las viudas, los huérfanos, con los esclavos. Todos. Había Los unas esclavos, condiciones, no es como ahora que cogen un esclavo y lo torturan y lo matan. No, había que tener una misericordia con ellos, la misma que tuvo Yeshua con nosotros. Claro. Y el Creador sacó al pueblo de Israel de dónde? De la Egipto. esclavitud. Y que eran esclavos. Y les dijo, como ustedes conocieron la esclavitud, ustedes no pueden cometer el mismo error con los demás. Exactamente. ¿Sí? Ustedes tienen que ser diferenciadores. Exacto. Tienen que tratar a sus... Sí, pueden tener esclavos, pero digamos los trabajadores, pues. Sí. Y recibían remuneración. Todo. O sea, tratados igualmente como un ser, como una persona. Exactamente. ¿Sí? Por eso vivieron la experiencia. Es que no crean que nosotros cuando nos pasan cosas malas son porque nosotros somos Pablito Remalas. No. No. Es porque el Creador nos está moldeando, nos está formando el carácter. Nos está enseñando. Él es Sí. el mejor pedagogo que existe. Hay que aprender de Sí. esa instrucción, hay que aprender de ese desierto. Exacto. Porque eso no siempre va a quedar así, sino que Él te va a preparar para más adelante esa Amén. fortaleza Amén. la puedas sacar adelante. ¿Sí? Eso es lo que hace el Creador con nosotros. Exacto. Pero no debemos de olvidarnos de que tenemos que cumplir. Mire que Noah renegó del resto de la gente. Usted no escucha en ninguna parte que Noah renegó. No, para nada. Que se demoró X cantidad de años construyendo el arca. Sí. Renegó. No, esto No. para qué, esto aquí ni llueve, esto aquí no necesitamos de esto. ¿Yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Para qué a mí? Cero. Vea, calladito y haciéndole. Y obedeció. Y obedeciendo. Porque uno de los que obedeció y fue justo ante el Creador, Abraham. Ahora, Y ya lo hemos visto. Porque fue llamado amigo de quién? De Ujú. Dios. Porque fue ejemplo de qué? De fe, de Amén. emuná, amén. justicia, obediencia. Estuvo dispuesto a sacrificar hasta a su hijo. Amén. Amén, así ¿Sí? es. No fue perfecto. Abraham tuvo defectos fuertes. ¿Sí? Pero el Creador le dijo, ve y sacrifica a tu hijo, y él fue y lo sacrificó. Escuchó Y y obedeció. obedeció. Por eso es llamado justo. Justo. Ujú. ¿Amigo de quién? De Dios. Entonces vamos a Santiago, por favor. Vamos donde nuestro amigo Santiago. Ay. Santiago 2. Vamos a ver si lo encuentro. Al final. Santiago 2. Vamos al versículo 21. Mire lo que dice aquí Santiago. Por cierto, ¿no? Hermano de Yeshua. Jacob. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Perdón, espérate, Tico. ¿No ves que la fe, su emuná, actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Espérame un momentico, ¿le fue contado por qué? Por justicia. Hay dos palabras, fe, que es emuná, y emuná significa lealtad, confianza en quién, en Dios, ¿cierto? Y obró, o sea que lo que le decía a Dios, él confiaba en lo que Dios le decía, y lo que le decía a Dios, inmediatamente él lo cumplía. Ujú. Entonces esas dos partes juntas, unidas, generan justicia, ¿cierto? Y para yo tener gracia, según la escritura en Noah, para yo tener gracia tengo que tener justicia, o sea, tengo que ser
justo, un Ujú. sadik, Justo. un justo. Así es, y mira que en Gálatas capítulo 3, versículo 6 dice, Dios aceptó a Abraham porque éste creyó en Dios. Esto significa que los verdaderos hijos de Abraham son los que tienen plena fe en Dios. La Amén. emuná. Baruch Hashem. Así es. Entonces estamos viendo de que muchas veces nuestras emociones nos pueden más. Y por gracia decimos que somos ¿qué? Salvos. Y resulta que detrás de esa palabra gracia viene otra que es sadid, que es justicia. Justicia. Y justicia es obedecer lo que el Creador nos diga. Así es. ¿Y dónde está lo que el Creador nos dice? En su palabra. En su palabra. O sea, no invente, no busque, no mire a otro lado. No, sí, es que es simple. Sencillo, váyanse al final de los tiempos. Ahora Álvaro tocaba un parte de eso. Capítulo 19 de Apocalipsis dice, estudienlo, Ujú. que se van a abrir los libros, los rollos Los rollos. de la vida. Así es. Y hay dos condiciones para que usted esté anotado en ese libro de la vida. Y esas dos condiciones son por obedecer los mandamientos, o sea, por obra, y por tener el testimonio de Yeshua, que era el que nos enseñó a cómo cumplir los mandamientos, porque él nunca los dejó de cumplir. Ajá. ¿Sí? El más obediente de los obedientes, por eso el Hijo del Eterno tenía que dar ejemplo. Exacto. Por eso nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos la palabra del Eterno para que sean ejemplo Exacto. de Dios, que es su Padre, y de nosotros como padres aquí en esta tierra. ¿Sí? Yo tenía un profesor de filosofía, que lo decía yo en la congregación el Shabbat pasado. ¿Usted cómo deja historia aquí? ¿Usted cómo deja historia? Decía el profesor de filosofía, y todo el mundo, no, pues usted hace una película, o usted hace un libro, usted deja historia, ¿no? O usted es alguien reconocido, un futbolista, algo. Él decía, no, señor, usted deja historia aquí porque sus hijos comienzan a narrar quién era su papá a través de la historia, a sus hijos, a sus nietos y la descendencia. Qué Y bello. eso que genera identidad. Identidad, Volvemos al exacto. punto. Ujú. Por eso la descendencia desde Adán y todo lo que ha venido hasta hoy es porque ha dejado ese marco histórico Ujú. pleno, que es la confianza en el Eterno, que nos ha Amén. enseñado a ser justos, Amén. a ser bondadosos, misericordiosos, a obedecer la palabra del Eterno para ser justos con los demás, porque Mashiach, ¿qué decía? Hay dos mandamientos principales, ¿cuáles son? Amar a Amar Dios al sobre Padre. todas las cosas. Y amar a Dios sobre todas las cosas, ¿qué es? Obedecer sus. Sus mandamientos. Porque él dice, si me amáis a Si mí, me amáis a mí, guardan mis mandamientos. Mis correcto. mandamientos. ¿Y el Ujú. segundo mandamiento qué es? Ama Amar a tu al prójimo. prójimo como a ti mismo. Correcto. ¿A usted le gustaría que alguien viniera a coquetearle a su esposo Obvio, o a su no. esposa? No, Cero. Cero, ¿cierto? Claro. Entonces usted lo tiene que ir a hacer. No, No. para nada. Claro. Eso es amar al prójimo. Claro. ¿A usted le gustaría que usted fuera con su tablet y se lo quitara? Que le Ujú. costó conseguirla, que es para su trabajo. ¿Cierto que no? Obvio. Entonces usted le va a quitar a No alguien tengo sus por qué pertenencias. quitársela a nadie. Exacto. Perdón, esos que son mandamientos Exactamente. que van en la parte social. Exactamente. Relación con Dios, relación Son con la con el sociedad. otro. No hagas al otro lo que no quiere que te hagan a ti. Sencillo. Sí, Entonces, sencillo. justicia. La gracia trae una palabra que es justicia. Porque el Creador dijo, he visto justo delante de mí en esta generación. Ustedes tienen que ser justos delante del Eterno en esta generación perversa que también hay hoy. Exacto. Y no estamos muy lejos. Decía Álvaro ahorita, ay, me asustó. estamos No, la espuma de allí. en una época perversa. Sí, estamos en los tiempos finales. Y tú decías que los tiempos finales se reconocían cuando, ¿qué? Volviéramos a los tiempos de quién? de Noé. De Noé. Entonces, por gracia ya no nos preocupamos, por la gracia. O sea, no quiero ser pues aquí un poco altivista, ni arrogante, ni prepotente, pero seamos realistas. Aterricemos la idea. Hay que ser justos. Amén. ¿Qué tengo que hacer yo para ser justo? Sencillo. Aquí está la clave.
La palabra. Lean, hoy me decía un compañero de trabajo, no, pero es que la ley y es que estudiar. Y yo le decía, ¿qué dice en Jeremías 31:31? ¿Qué dice? ¿Quién la busca, por favor? Jeremías 31:31 dice, es que la palabra, mi palabra, te la va a colocar en tu corazón Y en tu mente. y en tu mente. Usted se pregunta, pero en mi corazón, pero es que mi corazón bombea sangre. Por favor, en mi mente pues sí, ¿no? Claro, ahí razono, ahí yo pienso, de todo, pero en mi corazón. Y resulta que usted va a la Torá en el hebreo, corazón significa, en hebreo es lev, y lev significa voluntad. La voluntad de hacer. Depende también de usted, Exacto. que su voluntad quiera llegar al camino del Eterno, que quiera cumplir su palabra para que el Creador tenga gracia en usted. Amén. Eso que sí que es importante, John, porque muchas veces escucho decir, no, pues si es la voluntad del Padre, no, dejémoslo en las manos de Él. Obviamente no estoy diciendo que no, el Padre tiene el control de todas las cosas, por supuesto, todo. De todo. Pero la pregunta es, ¿yo qué estoy accionando para? ¿Yo qué estoy haciendo para? Un ejemplo, alguna situación a nivel de salud, por ejemplo. No, pero pues es que ya, si hay la voluntad del Padre, si me sano, no me sano, pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú como persona que te corresponde, que tienes una responsabilidad contigo mismo? Ahorita mencionaba la palabra administrador, que el Padre te envió a ser administrador y eres mayordomo de este templo, de este cuerpo. ¿Qué estás haciendo tú? Porque no es, pues Padre, si usted quiere, y nos sentamos ahí como, no, ¿qué estás haciendo tú? Y ahí es donde hablas de la voluntad, hay parte de eso. Es mi voluntad frente a ese cambio, frente a lo que yo realmente a mí me corresponde y debo hacer, ¿de acuerdo a qué? A estos parámetros. Correcto. De acuerdo a la palabra. Si el Eterno me dice, ojo, coma esto, coma aquello, o vaya por este camino, no haga esto, no mire para allá, no suba acá, pues ¿qué me corresponde a mí? Hacerlo. ¿Ya? Hacerlo, y eso va a protegerme, a cuidarme y ayudarme frente a, digamos, ese proceso de sanidad que yo necesito. Correcto. Es un ejemplo, pero ahí lo traigo frente a lo que tú decías, porque muchas veces nos quedamos no, es que es la voluntad del Padre. Y yo digo, ¿y tú como persona? ¿Dónde está la fe por obras? ¿Dónde está lo que te corresponde hacer a ti como ser humano? ¿Ya? Y hablándolo ahorita, o sea, y era una de las preguntas que estaba anotando ahí, ¿cuáles son esos actos de justicia que estás haciendo en tu casa, como padre, como madre? De justicia y bondad. De justicia y bondad, exacto, que estás haciendo en casa. ¿Cuál es ese rol como padre, como madre, y realmente estás cumpliendo y estás dándole a entender a tu hijo o a tus hijos ese lugar que tienen? Esa cultura, ¿hasta dónde la estás llevando? ¿Hasta dónde estás llevando yo tengo la palabra? Porque hoy en día, mejor dicho, el que no quiere es porque no quiere. Lo he dicho y eso nos va a ser contado por pecado el que no lo haga, porque hay de todos los idiomas, en todas las versiones, como usted quiera. A un clic tiene la palabra del Eterno. La estás tomando para ti, la estás colocando por obra y la estás llevando y la estás mostrando a tus hijos. Eso son obras de justicia y de bondad. ¿Qué estás haciendo? El ejemplo. Exactamente, el ejemplo. ¿Qué estás haciendo donde sabemos que estamos en los últimos tiempos, donde estamos rodeados de maldad? Estamos rodeados de perversión, de tantas, yo digo, Dios mío, ¿qué puede haber en la cabeza de tanta gente donde no les importa el otro, donde no hay un cuidado, donde no hay un amor? Yo soy de cuidar también los animalitos y ver como un ser humano coge a un perrito, el perrito iba pasando, ese señor estaba ahí sentado y lo coge con una pata a darle puntapiés y lo mató. Yo dije, wow. Cristo Jesús, o sea, ¿qué hay en el corazón de ese ser humano? O sea, no hay nada. No hay nada. Vacío. De botar bebés, dejarlos en los tarros de la basura. Ahí donde uno dice, estamos de verdad en unos tiempos en que uno dice, Padre, ¿qué hay realmente en esa voluntad? Sí. y en ese pensamiento? Cuando lo tenemos en la palabra. Pero la pereza, el ocio, el facilismo,
de ir simplemente a mover un dedo y a verme, a complacerme, el hedonismo, ¿no? A llenarme, el orgullo, la soberbia. No importa, yo aquí lo veo todo en la pantalla y me satisfago el yo, que lo hemos venido hablando desde el principio, el yo. Y no me importa realmente lo que pase. De verdad que es tremendo, cibernautas, es tremendo todo esto y la invitación es reflexionemos. ¿Qué actos de bondad, de justicia estamos teniendo en nuestros hogares y con nuestras familias? Bueno, Alvarito, no sé, bueno, qué pecado no alcanzó a conectarse John Jairo. Sí, me mandaron un mensaje, me enviaron un mensaje que bueno, estaba un poquito ocupadito, ya miramos si para la siguiente puede estar con nosotros. Ojalá que sí. Alvarito, cuéntanos, cibernautas, ¿cómo están allí? Bien, muchísimas gracias a todos los que se ciberestacionaron con nosotros, gracias por estar allí conectados a través de Línea Amiga. Recuerden, la doctora Adriana Gómez Peña, psicóloga clínica, tiene su propio consultorio, tiene su proyecto que se llama Psicosentir y Actuar, y así la pueden conseguir a través de las diferentes redes como @psicosentir y actuar. Así la encuentran en Instagram, en Facebook y también en YouTube. La serie de videos también se suben a YouTube. Sí. ¿Cierto? Y los números de contacto para consultas profesionales contigo son los siguientes. Bueno, el número para las personas que están fuera del país es +57, que es el código de Colombia, y el número es 310-383-3320. WhatsApp, por favor. Repito, +57 310-383-3320. Así es. Entonces la cita les esperamos el próximo miércoles 6 de la tarde Colombia, 7 Miami, medianoche en España y parte de Europa, para que se conecte con nosotros en Línea Amiga. Adrianita, Dios te bendiga. Gracias. Y bueno, como siempre, John Álvaro, yo espero una perla. Tú siempre cierras con una perla, por favor. Porque son temas que de verdad necesitamos reflexionar y que para eso estamos aquí. Realmente, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué tanta identidad tenemos y qué le estamos dejando? Lo que decías tú, ¿qué historia estamos dejando con nuestros hijos? ¿Cuál es esa perla, John, para despedirnos? Dice Hebreos mejor, 5, capítulo 3, versículo 5 dice: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. Wow. O sea, emuná. Como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Él fue nuestro testimonio. Sí. Así nosotros debemos ser testimonio en nuestros hogares. Amén. Ser ese reflejo, esa luz para nuestra esposa, para nuestros hijos, para nuestros familiares. Y ese es el mensaje del Eterno hoy. Amén. Que seamos justos y bondadosos. Amén. Primero con nuestra casa, sí, y después con los que afuera necesitan. Que el Eterno los bendiga y los guarde. Amén, amén. Muchísimas gracias por esto. Cibernautas, gracias por estar ahí, gracias por esa fidelidad, por ese acompañamiento, por permitirnos ingresar cada miércoles 6 de la tarde, hora Colombia, 7 Miami, a sus hogares y dejar eso, que esa palabra permee, por favor. Si de algo debemos dejarnos permear, influenciar, inundarnos, llenarnos, es de la palabra del Eterno. Entonces, si el Eterno lo permite, nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles aquí. Continuamos con el tema de la identidad y, como siempre, sorpresas hay aquí y muchas. Gracias, cibernautas. A todos, que el Padre un abrazo, chao. Y allá en el cielo también nos vamos a llevar muchas sorpresas. Sí, vamos a estar allá. El Padre les bendiga rica y abundantemente. Muchísimas gracias a todos los que se ciberestacionaron con nosotros a través de Línea Amiga. Recuerden que en unos 15 minutos aproximadamente llega Daniela Murillo con un mensaje de mucha bendición en el programa, en el espacio que ella tiene, que se llama Soplando Vida, y el mensaje va a ser el tema es sobre escucha activa, así se llama el mensaje que tiene hoy preparado Daniela Murillo, que también regresa después de unos quebrantos de salud. Sabemos que en Colombia viene lloviendo, ahora está entrando el verano y eso ha generado pues una virosis, gripas y bueno, afecciones respiratorias en la garganta. Dios les bendiga, sigan en sintonía de la